En aquel tiempo, Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir. Y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Y si ahí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La cosecha sigue siendo mucha. Los trabajadores siguen siendo pocos. A pesar de que Jesús dijo esto hace 2000 años. La cosecha es mucha. Es mucho el bien que se necesita hacer. Es mucha la justicia que se debe practicar. Es mucha la verdad que se tiene que hablar. Es mucha la reconciliación que hace falta entre las familias y las personas y los pueblos y los países. Es mucho el bien que hace falta que hagamos, que la humanidad necesita. Son muchas las familias donde falta diálogo, comprensión, unidad, perdón, tolerancia. Son muchos los jóvenes alejados de Dios, indiferentes a la fe, hundidos en las redes sociales, en el ruido y en todo lo que les rodea. Son muchas las vidas que vagan sin sentido, sin ideales, sin rumbo. Son muchos los vicios que llenan nuestros ambientes. Es mucha la cosecha en todas las situaciones. Y los obreros siguen siendo pocos. Pocos los que luchan de verdad por la justicia, por la verdad, por el bien común, por todo eso que este mundo necesita. Siguen siendo pocos los padres de familia que de corazón se dediquen a sanear sus hogares, a llevar la fe a sus familias, a ser ejemplo para sus hijos. Son pocos, pocos padres de familia. Siguen siendo pocos los jóvenes que se interesan por la fe, que leen la palabra de Dios, que siguen a Jesús con sus vidas y que lo llevan a los demás. Pocos.
muy pocos. Y así, en el mundo que vivimos, seguimos viendo pocos trabajadores, seguidores de Jesús. Sigue siendo una triste realidad y un gran reto. Los números lo dicen también. Jesús había dicho que sus seguidores teníamos que ir por todo el mundo y anunciar el Evangelio y llevar la buena noticia que fue su vida y su mensaje. Hace 2000 años nos dejó ese mandamiento, esa orden, vayan. Y hoy, en el mundo, de cada 100 habitantes, solo 17 se dicen cuando les preguntan que son cristianos. Solo 17. Y el sueño de Jesús era, vayan por todo el mundo. Son pocos tus trabajadores, Señor. En México, el INEGI en el 2020, de cada 100 mexicanos, contestaron 77 que son católicos, entre comillas. Al menos eso contestaron, 77. Y los sociólogos de la religión dicen, en 20 o 30 años van a ser el 50. Y creemos que todo católico debe ser seguidor de Jesús, cristiano. Vamos a la baja. Es que son pocos los que realmente dan testimonio de su fe. Hoy Jesús nos invita a reflexionar en el llamado que nos hace. Una vez más, hoy el Evangelio nos invita a preguntarnos cómo estamos siguiendo a Jesús. Si realmente estamos trabajando por esa cosecha que es mucha, o llevamos una fe apagada, mediocre, conformista, tibia, lo mismo de siempre, lo mismo de todos los años. El mundo no es el mismo. ¿Cómo es posible que nosotros sí sigamos siendo los mismos? El mundo no hace lo mismo, evoluciona. ¿Cómo es posible que nosotros con las mismas prácticas de siempre? El mundo es creativo, audaz. Eso que el Papa dice que debemos ser los cristianos. Pero nos hace falta primero despertar, tomar en serio el seguimiento de Jesús. Seguimos apagados en la mayoría. ¿Cómo es el Dios en el que creemos? ¿Qué pensarían las personas del Dios en el que creemos al ver cómo vivimos, cómo nos tratamos y cómo somos en el ambiente donde trabajamos, donde vivimos, donde convivimos? ¿Qué pensarán las personas que nos conocen del Dios en el que creemos? La Madre Teresa de Calcuta, en su congregación de religiosas dedicada a los enfermos y más pobres, sin importar credo, bastaba con que llevaran o encontraran a un enfermo, a un anciano, y lo atendían y lo atienden en sus asilos y hospitales. Había una persona que se declaraba atea
y decía que no creía en Dios. Eso no era obstáculo, desde luego. La atendían igual que a todos. Pero un día la Madre Teresa se le acercó para saludarle, preguntar cómo se sentía, estaba grave aquella persona, podía hablar. La Madre Teresa le dio palabras de ánimo, le abrazó, le dijo que la quería mucho. Y cuando se iba a despedir, le dice la persona esta: hermana, yo no creo en Dios, pero si hay un Dios, es en el que tú crees. Si hay un Dios, es en el que tú crees, por la forma en que nos tratas. Qué bueno debe ser ese Dios. ¿Cómo es el Dios en el que nosotros creemos? ¿Qué dirán los papás? O mejor dicho, ¿qué dirán los hijos del Dios en el que creen los papás? ¿Cuál Dios les muestran los papás? ¿Qué pensarán los empleados de cualquier fábrica, negocio, institución? ¿Qué pensarán los empleados del Dios en el que creen sus patrones? ¿Cuál Dios reflejan sus patrones? ¿Qué piensan los laicos del Dios que les reflejamos los sacerdotes? ¿Qué Dios les presentamos los sacerdotes? ¿Un Dios rígido, déspota, cortante, que discrimina, que condena? ¿O un Dios compasivo, que comprende, que abraza, que cura, que sana, que sonríe, que abraza? Qué importante es la imagen de Dios que damos a los demás. Hoy Jesús nos dice cuál es el Dios que debemos llevar a los demás. Pónganse en camino. Eligió a otros 72, dice el Evangelio. Es un número simbólico que quiere decir 7, 72. Otras versiones del Evangelio hablan de 70. El 7, todos. Todos somos invitados a la cosecha que hace falta en el mundo, en los ambientes, en las familias. Pónganse en camino. Cuando dice no saluden por el camino, quiere decirnos que urge, esto urge, no hay tiempo que perder ya, el mundo se acaba, las familias se desintegran, los ambientes se descomponen, ya urge el cambio, la conversión, urge. Cuando lleguen, digan la paz. Se trata de llegar a los demás con la paz de Dios, pero paz significa todo lo bueno que necesitan los demás. Llegar con la paz de Dios es llegar con su bondad, con su perdón, con su comprensión, con su escucha, con su atención, con todo lo que es el bien de los demás. No nos pide que lleguemos condenando, juzgando, rechazando, prohibiendo, amenazando, asustando. Nada de eso. La paz sea con ustedes. Como se presentaba Jesús resucitado cuando se aparecía a sus discípulos. Donde lleguen, coman lo que les den, sean sencillos, no sean exigentes, no carguen dinero, morral, sandalias, dinero, vestido
y alimento. No sean exigentes con eso, ni con el vestido, ni con el dinero, ni con la comida. Mi Padre sabe que necesitan eso. Lo dirá en el capítulo 6 del mismo Evangelio de Mateo. Pero que el dinero, el vestir o el comer no sean un obstáculo. Padre, ¿qué quiere de comer cuando venga a la misa? Si me vas a hacer esto y esto y esto, invítame, si no, no. Qué mal seguidor de Jesús sería un sacerdote así. ¿Quiere que le hagamos algo especial? Lo que tengas, eso como con ustedes. Si me vas a regalar ropa, que sea de marca, si no, no me regales nada. Qué mal seguidor de Jesús. La ropa es un medio, no es un fin. Si me vas a pagar tanto por tal servicio, cuenta con él. Si no, no tengo tiempo. Pésimos seguidores de Jesús. No hemos entendido el Evangelio. No hemos comprendido a Jesús o no lo queremos seguir. Y seguimos aparentando que lo seguimos. Y seguimos jugando a que le creemos. Seguimos dejando mucho de qué hablar y desear al mundo que necesita a Jesús. Curen a los enfermos. Interésense por las necesidades de los demás. Por todas sus necesidades, como Jesús que pasó haciendo el bien. Hechos capítulo 10, verso 38. Jesús pasó haciendo el bien. Esa es la mejor manera de evangelizar. Ese es el primer anuncio que tenemos que dar. Nuestra manera de vivir. Nuestra manera de tratar a los demás. Nuestra manera de preocuparnos por el bien de los demás, de buscar el bien común, de ser sinceros, honestos, seguidores de Jesús, como Él. Tenemos que preguntarnos hoy, ¿así me empeño en seguir a Jesús? ¿Así me esfuerzo de que sea mi testimonio de vida? Porque estoy llamado a llevarle a los demás, a compartir mi fe con los demás desde el día de mi bautismo. Soy uno de los 72. ¿Cómo estoy cumpliendo ese llamado de Jesús? Llevémonos el propósito de ser cada vez testigos más creíbles con nuestra manera de vivir, de hablar y de tratar a los demás.